Bueno, Buenas licenciado, tardes. ya empezamos Sofía a grabar Posto, la por clase el día favor. de hoy, en la sesión número 3. Estamos a medio módulo. Eh, como les he explicado, Dice, hola, buenas tardes. hola, 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 dígame. Dice, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dicen, yo voy a estar atento a la clase a partir de las 6:45 más o menos porque salgo a esa hora de acá del colegio. Ya, Estoy en clase ahorita. dice Edwin Ordóñez. Lo voy a tomar en cuenta, Ya, por favor, dicen, gracias, va a disculpar. no se preocupe. Lice, buenas tardes. Dígame, Por favor, ¿me puede tomar en cuenta? Sofía Posto. ¿qué pasó, licenciado Puesto? No he logrado conectarme. Estoy por el campo. Mil disculpas. Bien, licenciado. Gracias. Bueno, continuamos. Ya. Como he indicado, o como estamos empezando, día de hoy, el primer punto que va a ser es presentación de la semana 2. En esta semana tenemos dos actividades, una investigación y presentación de una experiencia pedagógica. Voy a explicar paso por paso. Repito, en esta parte ha habido algunas situaciones que no se comprendió el trabajo. Por eso se ha consultado al coordinador, al especialista en este caso, para poder realizarlo. Además que he realizado un ejemplo para ello. Espero que se pueda orientar con eso. Después voy a este, dar paso al grupo para que socialice. Una vez realizado esto, eh, vamos a realizar las conclusiones de mi parte con el grupo. Se va a llamar la asistencia y por último se va a realizar la evaluación del grupo. Ya, las primeras consideraciones de la semana 2. Licenciados, como se ha indicado, cada participante tiene que tener el 75% de asistencia. Como ven de mi parte, yo informo, hago mi representación al licenciado, al coordinador, e informo quién estaba presente, quién tenía esta dificultad. Había una participante que ha tenido una dificultad grande, me indica la... Voy a dormir, ¿no me puedo dormir aquí un rato? ¿quién está hablando? Les pediría por respeto, licenciados, por favor. Ya. En ese sentido, vamos e iniciamos con la primera parte, semana 2. Si tienen dudas, consultas, pregunten acá. Dice, bueno, buenas tardes, ya tomo lista. Perdón que No, le... no, 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 tome Sí, listo. ya, gracias. Está en el punto número 5. Ahorita está en el punto número 2. Presentación de la semana 2. Les he explicado que no deben faltar. También he explicado que existen algunas dificultades de algunos docentes. Comuníquense. He tenido un participante, una participante que se ha comunicado a tiempo. Después de los trabajos, felicitarles también. Todos los trabajos se han presentado a tiempo. En su tiempo estaban. Una persona que no tal vez ha tenido dificultad, pero ya más del 99% presentado. Eh, Después de eso no tiene mucha dificultad. En estos momentos voy a explicar la actividad de la semana 2. Tarea. Ya, ya licenciado. En esta semana lo que vamos a realizar, la primera actividad es una investigación y presentación de experiencia pedagógica. Yo al coordinador le he preguntado, este trabajo es un poquito amplio, ¿se puede reducir? Le explica, indica que se tiene que presentar en un solo trabajo. ¿Por qué es amplio? Los que han leído ya en esta semana el trabajo me darán la razón, es un poquito amplio. Pero de tal manera vamos a reducirlo para que no trabajen mucho, ya que estamos
Finalizando el año, también algunos de secundaria están con las notas finales, como ya saben, aquí entregar, más que todo en noviembre. A mí ya me han pedido las notas de noviembre de las promociones, de la promoción. En ese sentido, creo que algunas personas están coleteando con eso, tienen esa dificultad, siendo empáticos, ¿no? En ese sentido. Primera consigna, ¿no? En la consigna. Los estudiantes elegirán una experiencia pedagógica innovadora desarrollada en Bolivia. Van a escoger una experiencia, un tema desarrollado en Bolivia, no en otros países, eso nos ha indicado. En Bolivia. Investigarán a fondo las experiencias, incluyendo su contexto, objetivos, metodología, resultados y desafíos. Elaborarán una presentación que resuma la información de manera clara y concisa. ¿Hasta ahí alguna consulta? Avanzamos. Se nos ha dado enlaces. Estos enlaces, como lo han visto, si lo han visto en las hojitas, en las actividades de esta semana, en sí no son enlaces, son recomendaciones donde puedes sacar la información. De querer entrar, no son enlaces. Enlaces que te ayudarán, dice, Ministerio de Educación de Bolivia, es una página del ministerio. Plataformas que donde puedes buscar información, Google perdón. Dialnet, también puede ser, ¿no? Lo que es otros tipos de buscadores. Artículos de revistas especializados en educación. Como indico, no son links, sino sugerencias de dónde puedes sacar la información. Formato de presentación. Presentación. Perdón, maestro, buenas tardes. ¿Pudiera volver a la segunda hoja, por favor? Licenciado Valentín, Sí, sí, por favor, a la segunda hoja. ¿está? Perfecto. Ahí donde dice investigarán a fondo la experiencia, incluyendo su contexto, objetivos, metodologías, resultados y desafíos. Experiencias pasadas o nuestra experiencia. ¿A qué se refiere esto? Ya. Está bien, licenciado Valentín. Lo que tienen que hacer es buscar un tema de una experiencia pedagógica desarrollada en Bolivia. No tu ¿Ya? experiencia, que se ha desarrollado en Bolivia. Ya. El número 2 decía. Investigarán a fondo esa experiencia, ese tema, incluyendo el contexto, dónde se ha hecho, qué objetivos tenía esa experiencia, qué metodologías ha utilizado esa experiencia y qué resultados y desafíos ha tenido esa experiencia que has investigado. Ya. Perfecto. No te preocupes, Lick, tengo un ejemplo, les voy a explicar. Ya. Elaborarán una presentación que resuma la información de manera clara y concisa. Claro. Repito esto, enlaces que te ayudarán. Como indico, son buscadores y enlaces. O sea, es una guía. No te da un enlace así. De aquí, de esta página hacia acá. Por ejemplo, Google School es un buscador de páginas educativas, ¿no? Netamente. El Google Académico, de igual manera, donde puedes buscar artículos. Alguna vez, tal vez, Cielo puedes utilizar artículos de revistas especializadas en educación. Algunas veces he utilizado Cielo para buscar algunos artículos del net. Ahora, formato de presentación. Ahora, ¿qué nos pide? Presentación en diapositivas. Puedes utilizar PowerPoint o Google Slide. No está esto en lo que es en las instructivas. He consultado. Pueden colocar de 3 a 5 diapositivas, según lo que nos han indicado. Tienen que tener también un video corto de la explicación de la temática, de 2 a 3 minutos, no más. Una infografía de 1 a 2 páginas. La actividad individual se entregará nombrando el archivo. Todas estas tres actividades debemos realizarlas. Yo he preguntado al coordinador, no es mucho trabajo,
De esa manera hay que reducirlo. Lo voy a reducir de esta manera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo acá. Ejemplo que está. Esto es un ejemplo de una investigación. Escuelas para la vida, experiencias del aprendizaje emocional y social en Bolivia. Maestría aquí en módulo 3, que se llama módulo participante. Aquí estás explicando mediante una introducción cuál es la experiencia, ¿no? El nombre de la experiencia, el contexto, esto se realiza en Cochabamba, cuál es la problemática, cuáles son los objetivos de esa experiencia, qué metodología se ha utilizado en esa experiencia. Aquí está el enfoque y las actividades que se han realizado en esa experiencia. Esto es un ejemplo. Los resultados que se ha realizado o que se ha visto en esa experiencia. Los desafíos que ha existido en esa experiencia. Las conclusiones enfocadas en dos dimensiones, ¿no? Lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro. Y recursos visuales y de los datos. Por ejemplo, reducción de incidencia de la violencia escolar, mejora de calificaciones. Si es necesario, les voy a mandar esto para que se ubiquen. Y hay dos opciones. Como han indicado, esta es la presentación de sus diapositivas. Pueden colocar la primera opción, opción A, pueden colocar su link de su video explicando de 2 a 3 minutos, haciendo una explicación corta de su investigación. Pueden colocar el link, lo que es me presenta muchas veces en Canva, su link de su trabajo, para que yo pueda ingresar y ver su video. Puede ser en Google Drive, puede ser en YouTube el video. La infografía puede ser el link de su trabajo para que ingrese. Es la opción A. La opción B, por ejemplo. Aquí está, digamos, las escuelas de la vida, mi experiencia. Aquí está mi video cortito, que estoy explicando de qué se trata, si no sé. De esta manera, es ejemplo, ¿no, licenciados? Un video corto de lo explicando, ¿no? Haciendo un resumen corto. Y mi infografía. Opción A, lo puede mandar los links de su video, el link de su infografía. Opción B, pueden colocar el video en las diapositivas y la infografía en sus diapositivas. ¿Se ha entendido, licenciados? Espero que esté claro. Si no, vuelvo a repetir. Se entiende, Lisa. Una aclaración ahí, maestro. Cuando Dígame. vamos a hacer todo sobre la experiencia, porque va a estar relato en la experiencia, ¿no le parece que se va a repetir en la explicación lo mismo? Se va a ir repitiendo. Sí, licenciado, se va a ir repitiendo algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la primera parte, las diapositivas. Los desafíos, resultados. En el en ahí dice un video corto de la explicación, corto. Vas a explicar de manera corta, licenciado, tu investigación. Corta. Sé que se va a repetir las cosas, pero como indica aquí, es un video corto explicando lo que estás realizando, lo que has investigado. Y en el punto 2, una infografía de 1 o 2 páginas. Y yo también le he comentado a ese licenciado, no sería muy repetitivo lo mismo. También se ha preguntado, me ha indicado que sí o sí tienen que ver las presentaciones, también sí o sí el video corto y la infografía. Todo es un proceso de investigación. Eso dicen. Desde el día viernes no, miento, jueves le estoy molestando al coordinador. ¿Está bien, licenciados? Dicen, buenas tardes. Buenas.
La presentación de nuestro trabajo va a ser en formato PowerPoint, PDF, disculpe, y es que la última consigna nos indica cómo tiene que ir la presentación de nuestro trabajo. No sé si es que va a haber un forma aparte o dentro de nuestro, estoy imaginando yo realizar mi diapositiva en un PowerPoint, ¿Ya? colocar los datos, ¿no? De apellido y nombre y demás. Bien. Lo puede utilizar PowerPoint o Google Slide, cualquiera de los dos, licenciado. Lo que me indicaron aquí se va a ver más la creatividad. Yo no quiero sujetarles algo que dice aquí, digamos, PowerPoint. Si usted lo ve conveniente, puede utilizar también una aplicación, pero tiene que ser en un solo trabajo, en un solo envío en documento. Eso es lo que nos ha pedido. Ok, muchas gracias, Lice. Esa parte también se ha consultado. Muchos docentes sí quieren innovar, quieren colocar su propia idea. Por ejemplo, algunos docentes me han indicado en Camtasia, me explicaba que lo han hecho algunos. Esto ya es otra versión, ¿no? Pueden utilizar eso, no están libres, no están cesados, pero la condición es que manden solo en un archivo, en un solo documento, en un solo envío. No van a mandar aparte la presentación, aparte voy a mandar mi video, aparte voy a mandar mi infografía. No, me echo en un solo documento, en un solo archivo. Es lo que se quiere en el caso. Ya. ¿Alguna consulta? Licen, Dígame, Lick. una consulta, por favor. Buenas noches. Licen, cuando yo he querido presentar en anteriores módulos en PowerPoint, no se ha podido subir. He tenido que transformarlo a PDF. No se preocupe, Lice, yo estoy a cargo de la página. Se puede escoger el formato. Ah, se va a poder subir el PowerPoint entonces, sin problema. Por ejemplo, sí, he tenido participantes de igual manera. Ay, perdón. He tenido participantes de igual manera. Se configura, licenciado. Se puede configurar. Perfecto. Lo único, Ya. les pido los videos cortos, cortísimos, porque si lo van a mandar con una opción B, no tiene mucho espacio lo que es la plataforma. En 10 Muy minutos, bien. ¿ya? Por eso siempre recomiendo que manden un link el video. ¿Ya? Recomendado, licenciados, que su video esté en un link, porque como les indico, la plataforma en muchas ocasiones eh, tiene limitantes, 10 megabytes. Incluso una vez me acuerdo que un tiempito había de 2 a 3 megabytes, las primeras veces cuando se estaba utilizando la plataforma. Ya lo han cambiado eso. A ver, vamos a verlo. Se edita, es lo bueno de esto. Ahí está la fecha. Yo estas fechas no puedo moverlas porque de un momento hay un técnico que se encarga en decir, me ve 5 megabytes, máximo 5 megabytes. Se puede mandar en PDF, ¿no ve? Puedo colocarlo ahí en PowerPoint, PDF, archivos. Se configura eso. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Dígame. Dígame. ¿Puedo elaborar la presentación en Canva y luego transformarlo a PDF para la presentación? Ya dice, ya. Ya dice, ahí está, ya lo he aumentado para que lo aumente en en PDF más está. PDF puede mandar Word, puede mandar en lo que es presentaciones. Ya está. Como les he indicado, el licenciado nos ha dicho, muchos docentes quieren innovar. Eso es bueno que innoven, de verdad. En ese sentido, puedes hacer en PDF, puedes cambiarlo. eh, si utilizan otras aplicaciones, perfecto, pero que todo esté en ese documento. Bien, dice, vamos. Ya, aquí también otra dificultad todavía no estaba bien claro. ¿Se ha entendido, no, la primera parte, licenciados, antes de avanzar?
que sí. Ya, vamos. En la actividad del foro académico, ¿qué nos están pidiendo? Consigna. Aquí también se ha preguntado. Los estudiantes participarán en un foro en línea para discutir las experiencias pedagógicas presentadas por sus compañeros. También se ha preguntado, las experiencias que han mandado, que han investigado, o sus propias experiencias. Ahí nos dicen sus propias experiencias de ellos. Tu propia experiencia, profesor. ¿Ya? Una vez que cada uno coloque su propia experiencia, se van a plantear preguntas como, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada experiencia? ¿Cómo se pueden adoptar estas experiencias en el contexto? ¿Qué desafíos enfrentarán los docentes al implementar estas experiencias? Ahora bien, no te pido aquí que hagas todas estas preguntas. Escoge una pregunta o una pregunta que veas conveniente. También se ha preguntado, ¿cómo debo realizar esto? Y además cada estudiante o cada participante debe participar o debe hacer dos intervenciones. De igual manera, no se entendía o no estaba claro. Se ha preguntado de esta manera. Por ejemplo, lectura de experiencia. Por ejemplo, una participante, María Pérez, comparte su experiencia en el foro. Como ella, sobre cómo usamos los juegos en clase para enseñar matemáticas en los alumnos de primaria. Ella va a mencionar, ¿no?, cómo ha sido su experiencia, qué dificultades ha tenido. Ella menciona que los niños estaban motivados, pero también resulta difícil mantenerlos concentrados. Esa es su propia experiencia, su propia experiencia. Ahora, la primera intervención, por ejemplo, yo, Edson Mineo, voy a leer su experiencia. Decido responder. Hola María Pérez, me pareció muy interesante tu experiencia de usar juegos para enseñar matemáticas. Creo que un punto fuerte es que mantienes a los estudiantes motivados, pero entiendo que mantener la concentración puede ser un desafío. Quizás podrías probar juegos más cortos o con pausas para retomar la atención. Ahí realizo una pregunta. ¿Has pensado en otras estrategias para hacer eso? ¿Se entiende, no ve? Ahora veo, ahora busco otra, hago otra intervención. Veo, digamos, la participación, ha hecho la experiencia Carlos Gutiérrez, digamos. Carlos Gutiérrez. Habla de usar proyectos en grupo para enseñar las ciencias. Entonces yo comento, ¿no? Hola Carlos, Carlos Gutiérrez, me gusta tu idea de proyectos en grupo. Creo que esto ayuda mucho a los estudiantes. Se sienten parte del aprendizaje, sin embargo, me imagino que en un grupo grande puede ser complicado controlar la participación de todos. Ahora, realizo una pregunta. ¿Cómo haces para asegurarte de que todos colaboren en el proyecto? De esta manera. ¿Se ha entendido, no? Es hacer mi intervención y realizar una pregunta. Esas tres preguntas te dan como ejemplo en lo que es en el foro. Aquí, ¿no ve? Te dan como ejemplo. Puedes plantear estas preguntas, pero puedes hacer tus propias preguntas de acuerdo a su experiencia. No, si no te bases en eso, no es necesario las tres, puedes hacer solo una pregunta. Puedes plantear tu propia pregunta. ¿Se ha entendido, licenciados? Sí, Licen. De igual manera, les voy a mandar estitos si es necesario para que nos entendamos o para que lo vean. ¿Les parece, no? Sí, maestro, Sí, por favor, cita. Yo les voy a mandar para que se orienten, para que esto paso por paso. Eso sería, licenciados. ¿Alguna consulta, alguna dificultad? Tenemos exactamente, eso también de los, se ha preguntado, licenciado Valerio, como usted me dijo, no, nos tiene que dar una plataforma para extender más tiempo. Lamentablemente no nos están rindiendo una plataforma. Sí o sí, todas las sesiones tienen que estar grabadas. Y la que se registra es el Zoom, porque se registra el tiempo que se ha utilizado y el tiempo que se está acabando.
Incluso si no se está grabando, el tiempo ya se cronometra. Por eso ven necesarios que se utilice el Zoom. De igual manera me dijeron, puede utilizar el Meet, pero se tiene que grabar. Y el Meet había sido con paga, ¿no? Esa es la dificultad y la facultad, no, digo, la universidad en este caso no nos ha dado una plataforma así institucional. Sí, trabajo con otras plataformas institucionales, sí. Eh, había eh, Glit, si no me equivoco, es parecido a Zoom, e institucional de igual manera. Podía grabar, podía subir videos, etcétera, pero me han especificado netamente Zoom porque se cronometra el tiempo, se coloca el tiempo, por eso la dificultad. Pero de igual manera, licenciados, voy a volver a insistir, voy a volver a pedir que se nos pueda dar. Eso, licenciados. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Duda? Ya. Licenciados, eso sería por mi parte, en esta primera parte. Eh, gracias, licen. Se va a cortar, van a volver a ingresar. En estos momentos lo voy a cortar. El grupo va a iniciar, va a depender del grupo. Yo llegaría que no sea más de 30 minutos. Eh, lo va a socializar su temática. De alguna manera se va a socializar las conclusiones. Después de eso voy a llamar la asistencia. Terminando eso, la evaluación del grupo. Ya, nos vemos en esta segunda parte. Se está cortando, lo estoy cortando. Lectura motivadora. Dentro de la lectura motivadora, colegas, dicen, nos habla, ¿no? De eh, cómo en Bolivia, cómo en nuestra Bolivia, ¿no es cierto? Hay experiencias pedagógicas, pero como que cuando llegaron los españoles ha habido por ahí un desorden en esas culturas, ¿no es cierto? Entonces, nuestros saberes y conocimientos de nuestros pueblos como que se han ido modernizando, pero también han ido perdiendo el contexto del lugar en el cual nuestros pueblos indígenas habitaban, ¿ya? Es por eso que se habla mucho y aquí en la lectura motivadora habla sobre la implementación de una educación intercultural bilingüe, ¿ya? Lo cual se ha perdido cuando los españoles llegaron, nos hicieron perder lo que es nuestra lengua, hicieron perder lo que es la lengua nativa del lugar. En este caso estamos hablando de la chiquitanía y de los moxos, ¿ya? Es por eso que ahí en la parte de abajo dice que enfrenta obstáculos como la falta de recursos, de escasez de docentes capacitados, ¿sí? Y la resistencia de algunos sectores a reconocer la validez de los saberes ancestrales. Es como que hemos perdido la identidad como cultura, como sociedad, ¿ya? Más o menos ese es un enfoque el cual se está dando a conocer lo que es en la lectura motivadora, ¿ya? Bien, pasando al siguiente subtítulo, el primer subtítulo en sí, dice los componentes educativos en las reducciones de los moxos y la chiquitanía. Cuando llegaron los jesuitas a nuestro país, implementaron un modelo educativo, ¿ya? Donde implementaron su religión, implementaron su cultura de ellos, pero también nos enseñaron en lo productivo, ¿sí? Entonces, ellos, mediante la educación, por ahí que nos quisieron evangelizar un poco, ¿ya? Es decir, nos evangelizaron. No recuerdo ahorita qué autor hablaba. Decía,
nos han manejado o nos han dominado en cuerpo, mente y alma. En cuerpo nos han esclavizado, ¿sí? En alma nos han evangelizado y en mente siempre nos han dicho que nosotros éramos, éramos nada en sí, no servíamos para nada, ¿ya? No recuerdo el autor, colegas, pero me parece interesante tomar este tema y por ahí podríamos argumentar ahí. También nos han dominado en el tema de la lengua, el lenguaje, ¿sí? Nos han implementado lo que es el español, ¿no es cierto? Y como que nos han hecho perder lo que es nuestra raíz, nuestra identidad, nuestra cultura, ¿ya? Pasando al siguiente, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto y legado de todo esto? Em, Aquí dice una palabra ambivalente, es como que es un dulce, pero también amargo, un significado más o menos, un ejemplo, ¿ya? Por un lado se nos ha alfabetizado, ¿sí? A los pueblos indígenas, pero por el otro lado es como que nos han hecho perder esa cosmovisión indígena, ¿ya? Entonces, como que hay sentimientos encontrados aquí, ¿ya? En el siglo XVII, eh, los europeos o los españoles lle- perdón, a ver, combinaron elementos de la cultura europea y de las culturas indígenas, dando lugar a un sistema educativo particular que merece ser analizado a profundidad, ¿ya? Nos han hecho creer que, que la educación de ellos es mejor que el de nosotros, cuando nosotros teníamos nuestro propio enfoque a la educación, en educación en sí, nuestro propio, ¿cómo les puedo decir? Nuestras propias creencias, ¿sí? Pasando a los antecedentes históricos. Dentro de ellos, cuando llegaron los jesuitas, en este caso, a los mozos y a la la chiquitanía poseía su sistema educativo propio, ¿sí? Entonces, era de un aprendizaje y eran de aprendizajes, pero también eran de experiencias donde conectaban con la naturaleza. Pero con la llegada de los españoles, estos como que han desaparecido. Buenas Esto es, noches. esto como que ha desaparecido ese modelo educativo del cual se trabajaba en ese entonces. Entonces ahí hubo la catequización y la aculturación. Por eso insisto y repito nuevamente como nos han pues, impuesto su propia cultura, ¿ya? Dice, los jesuitas conscientes de los límites de este modelo desarrollaron una propuesta educativa diferente que buscaba no solo evangelizar dice, a los indígenas, sino también mejorar su condición de vida, ¿ya? ¿En qué aspectos habrán mejorado su condición de vida? Dentro de los componentes educativos de reducción hablamos del bilingüismo, hablamos de la enseñanza de oficio, artes, de música y artes y de las organizaciones social. Dentro del bilingüismo nos han implementado la lengua española, ¿sí? Lo cual esto también, para mejorar en ese entonces los mensajes religiosos solamente que daba el cura, ¿no es cierto? Dentro de la enseñanza oficio nos han enseñado la agricultura, la ganadería, la carpintería y otros oficios que aún hasta ahora se mantienen, ¿no es cierto? Dentro de artes y músicas, nosotros teníamos nuestra música, teníamos nuestro arte, pero que como que ha ido ahí se ha ido cambiando o ha ido eh, fusionando, esa es la palabra, se ha ido fusionando, ¿sí? Con otros instrumentos, ¿sí? De la cultura europea. Dentro de la organización social, las reducciones funcionaban como pequeñas republiquetas, ¿ya? Entonces, esto ha ayudado, perdón, por eso les decía, es ambivalente, bien es dulce o bien es salado, entonces como que tiene sus beneficios, como que no también, ¿sí? A la importancia de las reducciones. Dentro de ello tenemos la preservación de las culturas indígenas, el desarrollo económico, el legado arquitectónico y artístico y las experiencias y el experimento social, ¿ya?
Eso fue una de las importancias de las reducciones de los jesuitas. Bien, y para terminar, para pasar al otro colega igual, tenemos los desafíos y los legados y desafíos, perdón. Las comunidades indígenas aún conservan estas culturas y estas tradiciones transmitidas por los jesuitas. Aún se lo tiene, a pesar que en 1767 se les ha expulsado, ¿no es cierto? Pero aún se mantiene. Tuvieron un impacto negativo, pero también por ahí tuvieron un impacto positivo, como ser en la imposición de una religión. Sí, cuando nosotros teníamos nuestras propias religiones, nuestras propias creencias como cultura, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que puedo exponer, Licen. Daré lugar a mi colega. Muchas gracias. Bien. Bien, dicen, buenas noches, colegas. Continuando un poco con la exposición, vamos a continuar. En esta oportunidad, mi persona va a explicar un poco, ¿no?, acerca de las escuelas clandestinas de los caciques apoderados. Como bien indica nuestro título, vamos a recorrer o retroceder el tiempo, indicando que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los caciques apoderados, ¿no? Como ser los líderes indígenas que representaban a cada comunidad indígena, crearon ciertas escuelas, ¿no? Estas con la única intención, objetivo de poder tener un sistema educativo formal. Ya, estas escuelas nos indican que no solamente enseñaban, o su único propósito no era solo leer y escribir, sino para ellos era importante tener esos espacios para poder tener una resistencia cultural y política. Es importante que nosotros podamos conocer que en estas escuelas, o bueno, estas escuelas sirvieron de gran ejemplo, claro, en la educación. ¿Ya? Porque al margen de ser autogestionadas, inspiró a otros movimientos educativos como ser la creación de la Escuela Ayllu de Warisata, ¿no? Ya que la resistencia educativa de los caciques apoderados fue fundamental para la educación del siglo XX. Y quizás ya hablando un poquito del contexto histórico, todos sabemos que ya a partir del siglo XVI, con la conquista española, se somete, ¿no?, un nuevo modelo educativo. Está basada en la religión católica y el idioma español, aculturándonos y sometiendo tal vez a los pueblos originarios a a su nueva forma de educación, a su nuevo dogmatismo que estaba basado en la iglesia y bueno, a su nueva forma de vida, ¿no es cierto? Pero los españoles les enseñaban de igual manera a leer y escribir, pero es importante que, bueno, ellos tenían una singularidad, como por ejemplo, estos no solamente lograban ese objetivo, sino también empleaban otros conocimientos, ¿no? Ahora se dice que en ese entonces los caciques apoderados, líderes de ese entonces, también reconocidos, eran reconocidos también por la autoridad colonial, ellos mantenían, ¿no?, sus fuertes vínculos con sus comunidades. A pesar de su posición, muchos de ellos se opusieron al nuevo modelo educativo impuesto y buscaron otras alternativas u otras formas para tratar de preservar sus culturas. Dentro de la creación de las escuelas clandestinas y ante la imposición del nuevo modelo educativo impuesto por bueno, en la época de la colonia, ¿no? Cabe destacar que los caciques apoderados, junto a otros líderes indígenas, decidieron crear más escuelas clandestinas, ¿no? ¿Y cuáles eran las características de estas? Eran la transmisión oral, el aprendizaje práctico, la conexión con la naturaleza y el bilingüismo. Para ello era, bueno, fundamental conservar su lengua, su cultura y demás, ¿no? Sus objetivos de las escuelas clandestinas eran la preservación de la cultura, la resistencia a la colonización, el fortalecimiento de la comunidad.
Y dentro de los desafíos y riesgos, bueno, ellos estaban sometidos, ¿no?, a la persecución, la escasez de recursos y quizás, como bien indica el nombre, ¿no?, todo debían mantenerlo en secreto, porque si bien eran, o bien si se llegaban a enterar de esas escuelas, obviamente que iban a ser desplegados o iban a, ¿no?, a deshacerse de ese grupo que ellos habían creado para poder mantener su estilo de, de aprendizaje, ¿no? La importancia de estas escuelas ya desempeñaron un papel fundamental en la preservación de las culturas indígenas, ya que gracias a estas nos indican que muchas tradiciones y conocimientos ancestrales lograron sobrevivir. En la actualidad aún se conserva, ¿no?, todo ello, pese a que con el colonialismo se ha logrado mantener. Sin embargo, ellos, bueno, querían mantener su, su objetivo, querían mantener esos grupos que a ellos les fortalecía más, tal vez como hermanos, como comunidad, como familia. Y bien, el legado de las escuelas clandestinas nos indica que era invaluable, ¿no? Estas escuelas demostraron la capacidad de los pueblos indígenas para resistir y adaptarse a las circunstancias más adversas. Además, sentaron las bases para la construcción del sistema educativo intercultural y bilingüe en la actualidad, ¿no? En síntesis, podríamos decir que las escuelas clandestinas fueron base para la creación del nuevo, o bueno, de los sistemas educativos que llegaron a surgir después, ¿no?, de la colonización. Muy bien. Otra. Bueno, continuando con la explicación, voy a pasar al punto 3, que es la República del Collasuyo y sus implicaciones educativas. Bueno, ahí dice Collasuyo, ¿no? Pero sabemos que en el quechua no se escribe la vocal O, sino con la U y se pronuncia con la U, con la O, mejor dicho, Collasuyo. Bueno, la República del Collasuyo, como dice, fue fundada ¿Se escucha? Ya lo he silenciado, sigue así nada más. Sigue nada más. Ay, es que había un ruido raro. Ya. Dice, ¿no? Fundada por los líderes y campesinos, que fue en representación de un intento de recuperar la soberanía cultural y territorial de los pueblos originarios, en este caso del altiplano boliviano. El fin era recuperar el idioma aymara, el quechua, las prácticas pedagógicas ancestrales, y también se tenía una visión de educación basada en la cosmovisión indígena, que actualmente, bueno, influyó mucho en lo que es la ley 070, ¿no? Y bueno, también nos indica de que no se logró consolidar como un Estado independiente, pero sus ideas influyen significativamente en lo que es el sistema educativo actual. En cuanto a los orígenes y objetivos del Collasuyo, tenemos la recuperación de tierras, la autonomía política y la revolución social. En cuanto a recuperación de tierras, bueno, ellos buscaban recuperar las tierras que se habían arrebatado, en este caso, por la colonización española, ¿no? Y en cuanto a la autonomía política, bueno, se buscaba la construcción de lo que es un Estado plurinacional en este caso. Y en cuanto a la revolución social, también se buscaba la transformación radical de la sociedad, en este caso, basado en la igualdad, equidad, justicia. En cuanto a la educación, en el proyecto Collasuyo se tiene 4 aspectos o características, que son la recuperación de los saberes ancestrales. Bien sabemos ahí la visión o la idea, el objetivo es
es recuperar por ejemplo, los conocimientos o los saberes como la medicina, la agricultura y todo lo que hacían nuestros antepasados, el tejido y todo aquello, ¿no? En cuanto al bilingüismo, se promovía el uso de las lenguas indígenas y también el español. Y en cuanto a la educación comunitaria, bueno, se refiere a que la educación debe estar vinculada con la vida de la comunidad, con los quehaceres de la comunidad. Y también la educación liberadora. Se refiere a que la educación debe permitir superar la opresión para construir un futuro mejor. Y bueno, ahí tenemos lo que es la escuela Ayllu de Warisata como un modelo a seguir, que también tiene sus características, el currículo flexible, que debe estar el currículo de acuerdo al contexto, a la realidad del estudiante en este caso. El aprendizaje práctico, los estudiantes deben aprender haciendo dentro de la comunidad. El bilingüismo, el uso de la lengua indígena, el español, y la educación comunitaria, que también debe ser vinculada con la comunidad donde participan toda la comunidad educativa. El legado del Collasuyu. Bueno, dice, a pesar de que el proyecto del Collasuyu fue reprimido violentamente por el Estado, su legado sigue siendo vigente. Entonces, estas ideas, estas propuestas, estas experiencias, como decía hace un momento, pues influyen mucho y están marcados dentro del nuevo modelo educativo, dentro de la Ley 070 y bueno, todo el sistema educativo que se maneja actualmente. También tiene sus desafíos y perspectivas. La construcción de una educación intercultural bilingüe en Bolivia sigue siendo un desafío. Sin embargo, los avances en los últimos años son notables. Bueno, repetimos que la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que se ha aprobado en 2010, reconoce lo que es la educación intercultural, bilingüe, y bueno, que está basada en el paradigma descolonizador, donde, bueno, tienen mucha influencia estas experiencias y las propuestas educativas indígenas. Voy a pasar al siguiente colega. Número 4. Buenas noches, Licen, buenas noches, colegas, todos los presentes. Bueno, vamos a hablar del cómo se ha llevado adelante el proceso educativo en el entonces del coloniaje, ¿no? En la época de la colonización o después de ello. Si bien recordamos nosotros que la escuela de Guarizata hasta nuestros tiempos es la primera precursora en la que se basa nuestra educación actualmente, ¿no? Pero antes de ello, si pudiésemos recordar, había escuelas ambulantes, había escuelas, ¿no? ¿Cómo se puede decir en este caso? Que incluso estaban direccionadas o encaminadas por el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, las escuelas ambulantes, a la par de las escuelas clandestinas, estaban ya antes de las escuelas, del ejercicio de la escuela de Guarizata, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué año empieza la escuela de Guarizata? En 1931, me acuerdo bien. Bueno, durante la colonia y gran parte de la historia republicana, ¿no? Podemos decir que la educación boliviana, ¿no? Ha tenido un fuerte cambio, ¿no? En vista de que, por ejemplo, ha existido el coloniaje y con ello también ha tenido que ver la mita, el pongueaje, y la clase indígena se ha visto relegado de muchas cuestiones, ¿no? Civiles, como por ejemplo el voto popular, ¿no? La participación popular,
etcétera, una serie de cosas, ¿no? Derechos que los que no contaban los originarios, ¿no? Porque se les creía a estas personas como que retardaban la, la, la educación y el progreso del país. Entonces, se ha visto conveniente, por ejemplo, educar, instruir al originario, ¿no? Al indio, como decían en ese entonces. Y eso lo han hecho a través de las escuelas ambulantes, de las escuelas clandestinas. Bueno, las clandestinas, si nosotros nos ponemos a pensar, eran escuelas perseguidas, ¿no? En la que no se dejaban, ¿no? O sea, no se podían llevar adelante bajo la autorización del gobierno actual de ese entonces, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estas escuelas no respondían a los principios que buscaban los del gobierno en ese entonces, o del enfoque colonial, ¿no? Porque simplemente querían ellos hacer prevalecer su ideología, su lengua, sus costumbres, y menoscabar las del pueblo originario. Por eso es que también habían surgido las escuelas clandestinas, ¿no? Ahora bien, si vamos a hablar de la escuela de Guarizata, sabemos bien que esta escuela ha sido fundada por dos líderes, ¿no? Uno originario y un maestro, Avelino Siñal y Elizardo Pérez, quienes pues han tenido la visión de que esta escuela se implante a raíz de las escuelas clandestinas que tenían la misma visión, ¿no? Y compartían las mismas intenciones o visiones, ¿no? Esto pues para los pueblos originarios que estaban quedando relegados. Si bien había desde el gobierno, por ejemplo, una educación, pero esto solamente era, por ejemplo, para una minoría, ¿no? Para la clase criolla mestiza. Y bueno, estas escuelas, pues, la escuela de Guarizata ha surgido justamente en contraste a estas escuelas para darle prioridad, darle la relevancia a la escuela Ayu de Guarizata, ¿no? Por ejemplo, por eso es que ellos querían que a partir de esta educación el originario tenga derecho también a la educación desde su propia forma de ver la realidad, ¿no? Desde el trabajo comunitario, desde participar, tener el aula digamos, en las chacras, trabajar desde sus conocimientos, respetando sus cosmovisiones, sin olvidar sus costumbres, ¿no? Ancestrales, desde luego. Esa visión se ha ido progresivamente mejorando cada vez, ¿no? Fue la escuela Ayu de Guarizata una de las experiencias de mayor trascendencia en Bolivia, sabemos bien, ¿no? Que ha sido fundada el 2 de febrero de 1931. Y hasta ahora, pues esta escuela es una base para que nuestra educación tenga los fundamentos necesarios, ¿no? Por ejemplo, dice los principios pedagógicos de Guarizata. ¿Cuáles son esos principios pedagógicos de Guarizata? La educación comunitaria, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, en ese entonces, el trabajo no era tanto en aula, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer, se quería sentar precedente el trabajo comunitario, ¿no? Porque tanto así en el aula no había ni siquiera materiales para que nosotros podamos emplear. En ese entonces la educación simplemente había sido verbal, españolizada, ¿no? Se pretendía dogmatizar eh, tanto en idioma, creencia, religión al originario que estamos dejando de lado la parte, la parte de la costumbre, de las tradiciones, de la visión que se tenía del pueblo originario, ¿no? Entonces, la intención de las escuelas guarizatas, de la escuela guarizata, era también poner en acción este trabajo comunitario como parte de su día a día, porque ellos su escuela era la clase que tenían que hacer, ¿no? Sembrar temprano, cosechar, saber cuándo van a cosechar, etc. También estaban trabajando la parte de cálculo, ¿no? Porque estos también interrelacionaban, intercambiaban productos, ¿no? Por otro lado, también un principio es el bilingüismo, que significa que por un lado respetaban su lengua, ¿no? Si bien las escuelas ambulantes o las escuelas de los gobiernos que pretendían educar al criollo, buscaban siempre hegemonizar el español, ¿no? Para que sea una lengua única. Por ejemplo,
24 años antes de las escuelas, de la escuela Guarizata, ya existían escuelas, ¿no? Por un padre fray, no me acuerdo de su nombre, que este ya pretendía educar, dogmatizar al indio, a los hijos de los mineros, ¿no? Porque la clase colonial estaba situada en Potosí. Entonces creían que los hijos de los mineros, que también eran hijos de parte de españoles y eran criollos, ¿no? Entonces eran los primeros en tener derecho a la educación. Pero los originarios de áreas rurales lejanas no tenían el derecho, ¿no? No tenían el derecho a la educación. Entonces, por eso es que la escuela Guarizata surge juntamente con las escuelas ambulantes, para que el indio, originario, pueda tener acceso a la educación, ¿no? Y desde luego también había, por ejemplo, estímulos a profesores para que cada vez vayan españolizando más a los estudiantes, ¿no? Incluso para, había, no sé cómo se dice dice como que, claro, estímulos para que por cada estudiante que haya aprendido el idioma y la religión española, ¿no? Entonces, pero estábamos dejando de un lado el bilingüismo, dejando de lado el quechua, el aymara, ¿no? Y lenguas originarias. Por ello es que la escuela Guarizata surge como a la par de esas escuelas, pero con la intención de no dejar atrás el- el- las lenguas originarias, ¿no? Pero tampoco dejar detrás el español, porque quieras o no, ya todo el mundo estaba aprendiendo el español y pues la alfabetización era también un punto clave en ese entonces, ¿ya? Bueno, ahora aquí también tiene otra visión, otro principio pedagógico que sería el currículum flexible, ¿no? Pues su currículum no existía un currículum estático, ¿no? Tampoco compartía el currículum que tal vez habían implantado el coloniaje, ¿no? O el gobierno, que también no eran ni siquiera originarios, ¿no? Eran impuestos por la corona, ¿ya? Entonces el currículum flexible, pues, radicaba en que la escuela a ello vea qué le conviene, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa ejercer o trabajar en el originario? Por eso es que estaba muy ligado al trabajo comunitario fuera de las aulas, ¿no? A la producción agrícola, ¿no? Manufactura, etcétera. En ese aspecto se puede decir que el currículum es flexible. Ahora, también con ello lleva a que el aprendizaje sea práctico, ¿no? Todo lo que ellos pretendían es tener un conocimiento, compartir el conocimiento a los suyos mediante una práctica, ¿no? Como valga la redundancia, del trabajo en los sembradíos, en las chacras, etc. Y su intención también era pues una educación liberadora. ¿En qué sentido? En el hecho de que no podemos ser nosotros mismos si nos apropiamos de lo foráneo, ¿no? Si dejamos que nuestra cultura sea, digamos, implacable, sea producto del neoliberalismo o perdón, del coloniaje, ¿no? Ello conllevaba que nosotros perdamos nuestra costumbre, nuestra raíz y con ello también la lengua. Entonces era la educación liberadora, de alguna manera era revolucionaria frente a la educación que estaban implantando, ¿no? Que solamente tenían derecho los que sí iban a ser castellanizados y no así el originario, por decir, ¿ya? Otro, a ver, el impacto histórico de Warisata, modelo para otros proyectos educativos. Ya sabemos que actualmente nuestra ley 070 tiene pues un enfoque, ¿no? En relación a estas escuelas que han surgido en tiempos remotos, en los años 1931, etcétera, ¿no? Y que han ejercido mucho tiempo, han sido perseguidos incluso, ¿ya? Entonces, se ha visto que el trabajo, perdón, aquí hay perjuicio. Bueno, sí, sigue manteniendo, ¿no? El fomento al bilingüismo, el empoderamiento del indígena. ¿Por qué? Porque se ha visto que si bien los españoles y la clase criolla no han ido avanzando, han ido viendo la forma ¿cómo se dice en este término? De mantener el territorio, etcétera, con sus intenciones, su dogmatismo y todo. Entonces, se ha visto que el indígena con estas escuelas han tenido la visión de empoderamiento, de liberación, se podría decir, ¿no?
Bueno, en el contexto actual, pues podemos decir, a pesar de que las escuelas Ayllu Gorizata fue creada en 1940, su legado sigue siendo vigente hasta nuestros tiempos, ¿no? Más propiamente con la Ley 070 estamos llevando adelante este proceso educativo basado en el trabajo comunitario, en el respeto a la tierra, ¿no? En búsqueda de no perder nuestras raíces y costumbres ancestrales y hacerlas prevalecer. Entonces, actualmente esta ley, Avelino Señal y Lizardo Pérez, ¿no? Que ha sido aprobada en 2010, tiene esa base, ese, esa intención de seguir trabajando la interculturalidad, el bilingüismo, o sea, las lenguas, aparte que tenemos 36 lenguas, de las 36 ya dos han sido declaradas extintas, ¿no? Pero seguimos dándole prioridad a la parte de los pueblos originarios. Bueno, eso es todo, dicen. Muy bien. Licenciados, en 3 minutos se va a cortar. Continúen, ¿no? Yali se puede continuar hasta José Miguel. Sí, Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Continúa, no, Licen? Dale, licenciado. Continúa. Ya, buenas noches, licenciado, buenas noches a todos. Vamos a continuar con otra experiencia educativa que ha tenido nuestro país, el Instituto Lingüístico de Verano, ILB en Tierras Bajas. Este instituto fue una organización protestante estadounidense que llegó a nuestro país en la década de 1950, mayormente con el objetivo de traducir la Biblia en las lenguas indígenas de las Tierras Bajas. Aunque su enfoque era principalmente evangelizador, el instituto desempeñó un papel clave para preservar mayormente para traducir la Biblia, ¿no? Bien sabemos que en las Tierras Bajas existieron muchas misiones en las cuales mayormente llegaron a las Tierras Bajas, o quienes llegaron a las Tierras Bajas fueron los jesuitas, ¿no? Los pueblos originarios de las Tierras Bajas no se hicieron, podríamos decir, colonizar fácilmente, y una de las maneras en el cual pudieron llegar a ellos fueron a través de los jesuitas. Ya con el tiempo se creó este instituto en la década, como dije anteriormente, de 1950, justamente para que se pueda fortalecer la lengua y poder traducir documentos y crear materiales educativos y formar a personas de manera bilingüe. Entre sus orígenes, fue fundado en 1934 como una organización misionera evangélica y sus objetivos principalmente era la documentación de lenguas indígenas, ¿no? Desarrollaron materiales escritos y capacitaron a hablantes nativos. Bien, podemos decir que el Instituto Lingüístico de Verano de Tierras Bajas en Bolivia es una experiencia pedagógica para nuestro país porque justamente tenía el enfoque de una educación bilingüe intercultural, porque se basaba en la enseñanza digamos, que se une entre ellos. Continúa, Alec. Yo me estoy emitiendo. Síguenos. Bien. Como estaba indicando, podemos decir que es una experiencia pedagógica el Instituto Lingüístico de Verano, porque se enfocaba en la educación bilingüe, ¿no? Desde ese tiempo comenzaron a aparecer o a crear materiales que hoy en día incluso empleamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, los diccionarios en lengua originaria y castellano justamente fueron creados en esos tiempos con el trabajo del Instituto Lingüístico. El desarrollo de otros materiales también que se emplean en la actualidad de igual manera. Pero sin embargo, hubo algunas
dificultades, algunas críticas también con el pasar del tiempo, por el hecho de que las personas originarias nativas tenían una manera de hablar diferente a los que los jesuitas o los colonizadores vinieron a realizar el estudio y poder realizar la gramática y los textos, ¿no? de cada lengua de los pueblos originarios. Entonces, por eso que hasta en la actualidad seguimos viendo algunas dificultades en el tema de, ya sea de la pronunciación o de la escritura, ¿no? Esas fueron algunas debilidades que se nota hasta hoy en día. Pero sin embargo, el fondo de todo esto era recuperar, valorar y poder también enseñar en lengua originaria. El Instituto de Lengua en las Tierras Bajas en Bolivia durante ese tiempo que estuvieron en nuestro país, se trabajó en numerosas comunidades y se realizó diferentes documentos. Los más destacados están en el ámbito educativo y también en la Biblia, ¿no? Los proyectos lingüísticos que se realizaron fueron a través de extensas investigaciones lingüísticas, produciendo la gramática, diccionarios y otros materiales lingüísticos de acuerdo a los lugares y a las comunidades que ha llegado el Instituto de Lengua. Los desarrollos de los materiales educativos aún podemos nosotros apreciarlos porque desde ese tiempo se comenzaron a crear muchos materiales y sobre todo de acuerdo a esos estudios que se realizó en esa época es lo que podemos nosotros también hoy en día enseñar las lenguas de nuestros pueblos. Trabajo con comunidades. El trabajo con las comunidades fue con estrecha colaboración. Se tenía que llegar a los caciques, a las autoridades para poder realizar un buen trabajo. Y justamente eso fue lo que realizaban, ¿no? los jesuitas, la iglesia, que siendo también por una parte una forma de colonizar a nuestro pueblo, pero también podemos decir que fue a través de ellos que se pudo llegar y poder tener actualmente en textos o en libros todo lo que involucra la gramática de nuestras lenguas. Como dije anteriormente, bueno, las críticas que hubo al Instituto de Lengua de Tierras Bajas fueron mayormente por el tema de que al llegar a cada comunidad o a cada pueblo, los colonizadores o los jesuitas, ¿Quién fue Mariana Mendoza? Hola. ¿Me escuchan? Sí, dice, ya está. Sí, listen, se va a acabar la hora otra vez. Ya. Sí, no. Bueno, seguimos. Debates en torno al Instituto de Lengua. El trabajo del Instituto de Lengua ha generado un intenso debate en torno a los siguientes temas, principalmente el papel de las organizaciones religiosas en la preservación de las lenguas indígenas, la importancia de la participación de las comunidades indígenas en los proyectos lingüísticos, las necesidades de desarrollar enfoques colonialistas en la investigación lingüística, los límites entre la documentación lingüística y la evangelización. Bueno, como le dije anteriormente, una de las maneras de poder llegar a nuestros pueblos ha sido a través de la religión, pero también tuvo su impacto, ¿no? Que fue imponer una religión a nuestros pueblos y de acuerdo a esa imposición también se realizó un estudio lingüístico que hoy en la actualidad empleamos y enseñamos nuestras lenguas. Voy a ceder la palabra al otro compañero.
Licen, buenas noches y colegas presentes. Bueno, el número 6, SENALEP, el Sistema Nacional de Educación Alternativa y Permanente. Es un sistema de educación alternativa y permanente, el SENALEP, que fue creado como una propuesta a la necesidad, digamos, de algunos sectores marginados, como son los jóvenes y adultos, que no han tenido acceso a la educación formal, digamos. Esta educación se centra en una educación técnica y productiva, proporciona a los estudiantes pueden aplicar en su vida diaria, dice, en el trabajo. El enfoque del SENALEP es inclusivo, busca llegar a sectores de la sociedad que tradicionalmente han sido excluidos del sistema educativo, como las mujeres campesinas y los pueblos indígenas, como decían anteriormente mis colegas. El SENALEP ha jugado un papel crucial en la reducción del analfabetismo. Orígenes y objetivos del SENALEP. El SENALEP fue establecido en 1994 como parte de la reforma educativa boliviana, la 1565, ¿no? Su principal objetivo es ofrecer educación básica y técnica a personas jóvenes y adultas que no han completado la educación primaria, como decía, o secundaria. Asimismo, busca promover la formación permanente y el desarrollo de competencias laborales. Las características del SENALEP. El SENALEP distingue las siguientes características: la flexibilidad, modalidades diversas, énfasis en la práctica e inclusión social. En la flexibilidad, como son personas jóvenes y adultas, es un programa educativo flexible que se adoptan a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En las modalidades, también existen modalidades para ellos, modalidad a distancia, la educación presencial y educación por módulos. Énfasis en la práctica, dice. Prioriza la formación práctica y la vinculación con el mundo laboral. La inclusión social. Busca promover la inclusión social de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, mujeres indígenas y población rural. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Impacto del SENALEP en Bolivia. El SENALEP ha tenido un impacto significativo en la educación boliviana, especialmente en las áreas rurales y marginadas. Algunos de los principales logros del sistema incluyen, digamos, un aumento de la cobertura educativa. El SENALEP ha permitido que un mayor número de personas accedan a la educación, como anteriormente no accedían, pero ahora sí. Mejora las oportunidades laborales, la formación técnica y productiva ofrecida por el SENALEP ha contribuido a mejorar las oportunidades laborales de los estudiantes. El desarrollo comunitario. Los programas de educación comunitaria han impulsado el desarrollo de las comunidades y la participación ciudadana. El fortalecimiento a la identidad cultural. Los programas de educación intercultural han contribuido a fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas. Bueno, y los desafíos y perspectivas ¿cuáles son los desafíos y perspectivas? A pesar de los logros, el SENALEP enfrenta desafíos importantes, como la falta de recursos, la desigualdad regional y la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, el sistema también cuenta con grandes oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo educativo de Bolivia. Bueno, esa parte principalmente da oportunidades a las personas jóvenes y adultas, bueno, inclusivas y como indicaba Alicia y estimados colegas. Le damos paso a la siguiente persona, por favor. Perdón, la tecnología me patea. Buenas noches, voy a exponer el número 7, que son los Z. Los Z quiere decir Centro de Educación Técnico Humanístico Alternativa. Estos centros son instituciones educativas diseñadas para ofrecer formación técnica y humanística a jóvenes y adultos en áreas rurales y urbanas. Estos centros han sido especialmente
importantes en la capacitación de campesinos y trabajadores rurales, porque han proporcionado formación técnica que les ha permitido mejorar su productividad y la calidad de vida. El impacto y legado de los Z es que han sido muy significativos en la educación de los sectores rurales en Bolivia, ofreciendo una alternativa viable para aquellos que no han podido acceder a la educación formal. Su enfoque en la educación productiva ha sido fundamental para el desarrollo rural. ¿Dónde se origina y cuál es su objetivo de los Z? Los Z surgieron como una respuesta a la necesidad de ampliar las oportunidades educativas en Bolivia, especialmente en las áreas rurales y urbanas marginadas. Su objetivo principal es ofrecer una educación de calidad que permita a los estudiantes insertarse en el mundo laboral y participar activamente en la sociedad. Los Z se basan en los siguientes principios: flexibilidad, pertinencia, integralidad e inclusión. Son flexibles sus programas educativos porque se adaptan a las necesidades y ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Su pertinencia porque los contenidos de los programas están vinculados al contexto socioeconómico y productivo de cada región, lo que garantiza la relevancia de la formación. Integralidad. Los Z promueven una formación integral que abarca tanto aspectos técnicos como humanísticos, fomentando el desarrollo de habilidades sociales, ciudadanía y emprendimiento. Son inclusivos porque están abiertos a todos los jóvenes y adultos sin distinción de edad, género, origen étnico o condición socioeconómica. Las características de los Z son modalidades flexibles, enfoques en la práctica, vinculación con el sector productivo y participación comunitaria. Las modalidades flexibles porque ofrecen diversas modalidades de estudio, como ser presencial, a distancia y semipresencial, para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Su enfoque es práctico porque se basan en la práctica y resolución de problemas reales, lo que facilita la adquisición de competencias laborales. Los Z tienen una vinculación con el sector productivo porque establecen alianzas con empresas y organizaciones productivas para poder brindar prácticas profesionales y facilitar la inserción laboral de los estudiantes. Fomentan la participación de la comunidad en la gestión y el desarrollo de los programas educativos. Impacto de los Z en la sociedad boliviana. Los Z han tenido un impacto positivo en la sociedad boliviana, contribuyendo a reducir la desigualdad educativa, mejorar las oportunidades laborales, fortalecer el desarrollo local y promover la inclusión social. Brindan oportunidades educativas a jóvenes y adultos que no han podido acceder a la educación formal, al formar profesionales técnicos capaces de insertarse en el mercado laboral, al vincular la formación con las necesidades productivas de las comunidades y brindar oportunidades educativas a grupos vulnerables. Los desafíos y perspectivas que enfrentan los Z. Los Z, a pesar de los avances logrados, al igual que el CENALEP, enfrentan desafíos como la falta de recursos económicos, la escasez de docentes capacitados y la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, las perspectivas son prometedoras. Muchas gracias. Le paso al siguiente colega. Pitumao por Ombuevae, hoy en Buevae Reta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimados colegas maestrantes. Yo voy a tocar el último punto que hace referencia a lo que es Aracuarenda, ¿ya? Aracuarenda, que significa templo del saber. Y bien,
voy a hablar sobre la experiencia educativa, ante todo en las comunidades guaraníes, que hace referencia a lo que es Aracuarenda, pero Aracuarenda a la vez tomarlo en cuenta como una comunidad guaraní netamente. Y una de las comunidades que tal vez más ha sobresalido, se ha destacado por su lucha que ha tenido en cuanto a conservar esa educación intercultural y bilingüe en nuestro país, en Bolivia, ¿ya? Se ha tomado en cuenta los programas educativos comunitarios por los guaraníes, donde han trabajado, ¿no? Más que todo con la finalidad de preservar su lengua y su cultura. Es la perspectiva principal que se marca. Además, esta educación en Aracuarenda está netamente estrechada, o mejor dicho, relacionada a la vida comunitaria. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que ellos tienen que rescatar siempre principalmente sus conocimientos ancestrales, ¿ya? Y esto, de hecho, se va transmitiendo junto con lo que es la educación formal, es decir, no queda una cosa de lado, sino que ambas en conjunto van formando, en este caso, a las personas en esta comunidad aracuarena, ¿ya? Además, esto ha servido como un ejemplo para la educación, porque es la única forma quizás o el único medio que se ha tomado en cuenta como una resistencia cultural y también una autoafirmación de estos pueblos indígenas. ¿Ya? También se puede decir que a través de la educación intercultural y bilingüe, Aracuarenda lo que ha logrado es preservar su identidad cultural en un contexto actual. Podríamos decir que se habla tanto de la globalización, de la ciencia, el avance de la tecnología. Entonces, esta comunidad lo que hace es preservar su identidad a pesar de estos avances. Luego también esos principios pedagógicos de Aracuarenda, pues está más que todo basado en lo que son los principios de interculturalidad y bilingüismo, ¿ya? Esto no significa que la educación, dice, no solo se imparte en español, ¿ya? La educación en Aracuarenda también se imparte en la lengua guaraní, que sería la lengua materna de la comunidad. Como ya decíamos, si bien hay una lucha principal, un objetivo para preservar y revitalizar esta lengua, ¿por qué se lo hace? Porque justamente ha sido amenazada en algún momento por la expansión del español, porque este era el idioma que se imponía desde un principio. Entonces, a través de las políticas, de los trabajos que se ha realizado, pues se ha propuesto este objetivo, ¿no? También voy a hablar sobre el contexto histórico de la educación en comunidades guaraníes. En este punto, la educación formal en las comunidades guaraníes de Bolivia ha estado marcada por largos periodos de exclusión y asimilación cultural, ¿ya? Entonces, durante muchos siglos, estos pueblos han sido marginados del sistema educativo estatal. Esto ha dado pie más que todo a resultados negativos, diría yo, porque al final se estaban perdiendo las lenguas y las tradiciones. Y además, ¿qué ha pasado? Ha pasado que con las misiones religiosas que llegaron a nuestro país, también nuestro Estado neoliberal de ese entonces ha utilizado pues la educación como un instrumento simplemente de imposición y de valores occidentales, y de esa forma han debilitado lo que es la cultura indígena. A partir del siglo XX, las comunidades guaraníes comenzaron a organizarse y a demandar una educación que respondiera a sus necesidades específicas. En este caso podemos decir que este fue el contexto donde surgió la experiencia educativa de Aracuarenda. Bueno, también tocar este punto que habla de la educación intercultural bilingüe. Este aspecto, que es la educación intercultural bilingüe,
es una pieza clave en la experiencia educativa de Aracuarenda. ¿Por qué? Porque no solamente busca preservar el idioma y la cultura guaraní, sino también proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para interactuar con el mundo exterior. Si bien los estudiantes aprenden tanto el guaraní como el español, esto pues de alguna forma les permite acceder a oportunidades educativas, laborales, que se encuentran fuera de la comunidad, ¿ya? Y lo hacen más que todo sin perder su identidad cultural, porque ellos ya tienen esa certeza de que tienen una identidad cultural propia y el hecho de aprender innovaciones u otro idioma, pues no les quita su identidad propia. También hablar sobre la educación bilingüe como un enfoque pedagógico que apunta más que todo a valorar los conocimientos tradicionales de la comunidad guaraní. Por ejemplo, los maestros y líderes comunitarios integran, ¿no? Más que todo en el currículo, temas como la medicina tradicional, la agricultura y la organización comunitaria. Esto refuerza, ¿qué cosas refuerza? Refuerza la conexión entre la escuela y la vida cotidiana de los estudiantes. O sea, marca esa relación de su realidad, de la vida, con lo que aprenden en una escuela. Luego voy a finalizar tocando este punto que habla de los desafíos en la implementación de la educación en Aracuarén. Si bien se han alcanzado varios logros en Aracuarenda, en la comunidad, siempre hay desafíos que continúan implementándose en el modelo educativo, porque cada vez existen más innovaciones, ¿ya? Y esto en alguna forma ha sido un tanto dificultoso para esta comunidad. ¿Por qué? Porque siempre hace falta los recursos más que todo, ¿ya? Porque además estas comunidades dependen en gran medida de una cooperación internacional o bien son los apoyos de las ONGs que financian sus programas educativos, ¿ya? Se puede notar que la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura escolar es bastante limitada, los maestros no cuentan con los materiales didácticos necesarios para llevar a cabo una educación de calidad con los materiales, perdón. Y otro de los desafíos sería la relación con el Estado boliviano, ¿ya? Porque pareciera que es como que es una comunidad que está apartada, que no guarda mucha relación, entonces ese es el otro desafío que se tiene, ¿no? Luego también se puede notar que a pesar de que la Constitución Política del Estado y la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez reconoce ese derecho de estos pueblos indígenas a que tengan una educación intercultural, bilingüe. En la práctica hay políticas educativas estatales que no siempre están apoyando o no han apoyado plenamente estas iniciativas comunitarias, ¿no? Como se dice, el papel aguanta todo, está bonita la ley, configura bonito, ¿no? Pero en la realidad no se ve aquello. También las escuelas en comunidades indígenas como Aracuarenda a menudo carecen, ¿no? Del personal capacitado y del financiamiento adecuado. Además, la burocracia estatal a veces dificulta la implementación de currículos adaptados a las realidades locales. Después, si hablamos del impacto de la experiencia educativa en la comunidad, pues Aracuarenda sí ha tenido un impacto significativo, ¿ya? En la comunidad guaraní. Uno de los logros más importantes ha sido esa revitalización, más que todo, de la lengua guaraní a través de la educación bilingüe,
las nuevas generaciones de los guaraníes están recuperando su lengua materna, ¿ya? Porque ya decíamos desde el principio que los españoles lo que hicieron fue imponer su idioma, que es el castellano, y excluían bastante a los indígenas de que hagan prevalecer su propio idioma y todo lo demás. Entonces, ahora, pues las nuevas generaciones de guaraníes están recuperando su lengua materna. Esto fortalece su identidad cultural y contribuye a la preservación de su patrimonio, más que todo, que es un patrimonio inmaterial, ¿no? Los estudiantes que completan su educación en Aracuarenda están mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Lo importante es que lo hacen de esta manera, pero sin perder su conexión con su cultura, ¿ya? Además, la educación en valores y en conocimientos productivos ha permitido que la comunidad implemente esas prácticas agrícolas sostenibles, algo que ha mejorado su calidad de vida. Y finalmente, la experiencia de Aracuarenda ha sido un ejemplo bastante inspirador para otras comunidades indígenas en Bolivia y también en América Latina. El éxito de su modelo educativo ha demostrado que es posible desarrollar una educación que respete y valore las culturas indígenas, mientras se proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para prosperar en un mundo globalizado. La experiencia educativa en Aracuarenda presenta un modelo exitoso de educación intercultural bilingüe en Bolivia. Muchas gracias. Esa es mi participación. Bueno, licenciados, de verdad, sí, estaba bonito, lo han preparado bien. En mi experiencia les digo, este grupo estaba bien preparado, lo ha socializado bien, ha dado sus experiencias también. Socializar de nuevo, repetir lo mismo va a ser cansado, tal vez. ¿Listo? Bien. Estaba siguiendo su lectura con mi lectura. Va a ser repetido decir lo mismo. Lo han hecho bien, para qué mentir. Solo algunos aspectos que puedo recalcar de todo esto es la experiencia de la educación bilingüe que se ha enfocado en la educación, que no se ha querido perder. Es verdad, lo mencionó el licenciado, que hay lenguas que se están extinguiendo, de las 36 lenguas. Estaba en un artículo, son 3 lenguas que se están perdiendo. Una de ellas es el puquina y el uru, los urus. Eh, de acuerdo a eso, he visto también algunas estrategias que está manteniendo el gobierno para aplicarlo. Existen lo que es el PELC para que se mantengan las lenguas, institutos de lenguaje, de lengua, donde pueden reavivar estas lenguas que no se pierdan. La educación también es importante en los aspectos. Han hablado de Warisata, han hablado de lo que es aspectos como se ha formado la educación antes, cómo se estaba formando. Un aspecto que me ha interesado también, que ha mencionado un licenciado, sí era un franciscano. Anecdóticamente, él llega a Potosí, se llamaba Francisco Zampa. Al no poder, él ha pedido un periódico para leer, pero como no había en esos tiempos, de los años 1890 y algo, 94, entonces, ¿qué hace? Alfabetiza a las personas de acuerdo a su conveniencia también, un aspecto. Ha sido un franciscano. Y hay muchas historias anecdóticas sobre eso. Ya. Y el aspecto de acuerendo. Ah, aguije se dice gracias, ¿no? En guaraní. Ya Soropay. Surupay, sí. Bien, dice. Muchas gracias, licenciado. Me ha gustado, el grupo estaba bien preparado. Se va a cortar, licenciados. Para no evitar esto, lo voy a cortar en estos momentos. Van a disculpar para que no corra en esto. Lo voy a cortar en estos momentos.
y vamos a ingresar para que les llame la asistencia y una indicación más y con eso terminamos. Mil disculpas por los cortes, de verdad. Voy a hablar nuevamente con el licenciado si se puede arreglar esta situación. Licenciados, para el día martes, que es el seguimiento, simplemente su diapositiva, nada más. Ya, su diapositiva. Ya, por favor, su diapositiva nada más les voy a pedir que me envíen al personal. Cuando yo llame lista, ya le he enviado, licenciado, lo reviso en ese momento, hago el seguimiento. Ya, me fijo en ese momento, es corto, rápido va a ser. Si digamos, estás en la computadora, me envías unas 2 fotografías que me indique que estás trabajando. Nada más, licenciados, por favor, para el seguimiento. Vamos a iniciar con el llamado de la asistencia. Estoy esperando, no creo que nadie más. Tintilay, Presente, Licen. gracias, Lick. Salinas, Patricia, Presente, Licen. gracias, Lick. Zojas, Sonia, Presente, Licen, presente. No gracias. podía activar. Ramos, Cruz, Presente, Lice. Buenas noches, colegas. buenas noches, Lick. Kisbert, Valentín, vamos a Valentín. Aquí, maestro, presente. Ya se le extraña, Valentín. Quiroga, Laura. Quiroga, Laura. Y Presente, Licen. Buenas noches. está bien, Presente. está bien, Lick, le he escuchado. Gracias. Posto, Tancara, Sofía. Posto, Tancara, Sofía. Posto, Tancara, Sofía. Bien. Obando, Gisela, Fernanda. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches, licenciada. Pagui Blacut. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ortiz, Silvia. Presente, licenciado. Buenas noches. Ordóñez, Edwin. Ordóñez, Edwin. Y es la tercera falta. Presente, Licen. Edwin, presente, Licen. Y dice, se va a cuidar de la asistencia. Ordóñez. Ya, Licen, gracias. Ordóñez, Claudia. Sigue delicada, Licen, creo que le habló ella. Ay, verdad, está con... Sí, Licen. Me la felicito. Ya. Listo, Licen. Gracias. Buenas noches, Licen. Marcelo. Presente. Ya, Licen. Moscoso, Alejandro. Presente, Licen. Ya. Morales, Áviles, Oscar. Morales, Áviles, Oscar. Licenciado Morales. Licenciada Mamani Marina. La micro. Presente, Licen. Gracias. Mamani Rivelino. Presente, mi querido Licen. Presente. ¿Se escuchó, mi querido Licen? Sí, todo correcto, se ha escuchado. Ya les dije. Gracias. Luna Leonela. Presente, buenas noches. Buenas noches, Lick. Loza Rodrigo. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Ibarra Condori Sonia.
Presente, licenciado. Está bien. Huanca Poma Antonio. Presente, Licen. Buenas noches. Guzmán Gustavo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. García Murga Darling. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Flores Wendy Susan. Presente, Lice. Y a los demás, Wilmer, Mariana, Merlene, Serafín, Miguel, Carlos, Francia, Herminda, ya les he registrado con su participación. Ya, licenciados. Buenas noches, Licen, gracias. Buenas Licen, buenas noches, disculpe, no me llamó la lista a mí, disculpe. ¿Cuál es su apellido? Mendoza Colque Eva Mariela. Mendoza. Colque Eva Licen, Amuraña no tampoco llamó a es. José Buenas Miguel noches. Ojeda. A todos los del grupo que hemos expuesto no nos ha llamado, ha tomado la asistencia ya. Ok, muy bien. Licenciada, necesito, todos los que han socializado ya les he registrado. Ya está su participación, ya les he notado. Ok. Muchas gracias, Licen, buenas noches. Ya, bueno, lo siguiente, licenciados. Lice, perdón, buenas noches, Lice. Sofía Posto, por favor. Sofía Posto. Sí, le he llamado Posto Sofía, me estaba extrañando. Ya. Morales, Oscar, por si acaso. Sí, buenas noches. Ya le estaba colocando falta. Ya. Solo tengo un permiso, pero ese es justificado. Desde arriba es justificado. Bueno, licenciados, lo siguiente. Lo vamos a cortar la sesión el día de hoy, en estos momentos. El grupo ha preparado su evaluación. Ustedes van a realizar la evaluación. Al grupo le pido que habilite por 30 minutos. Una vez que terminen los 30 minutos, eh, lo va a cortar. Tiene hoy día hasta mañana, mediodía, para enviarme las calificaciones, las notas. Como lo ha hecho en Google, formularios Google, lo puedes descargar la planilla y me lo manda. Ya, eso sería todo, licenciados. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias. Estaba muy interesante la sesión de hoy, muy bonita, y no se olviden la siguiente semana. El día de hoy les voy a mandar los textos de la semana 3 y de la semana 4, para que estén dando lectura y adelantando el trabajo. Más que todo de la semana 4, ya que es la más pesadita. ¿Les parece, no? Sí, Licen, una consultita más. Los ejemplos de las diapositivas que más o menos para podernos guiar, esto más, por favor, le pediría. Sí, les voy a mandar dentro, lo voy a finalizar, unos 2 minutitos les mando. ¿Ya? No sé, Gracias, Licen. está bien. Unos 2 minutitos, la licenciada se encarga del grupo. Mandan, por favor, inmediatamente. Pueden mandar, licenciados. Gracias. Se cuidan, licenciados. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión. El día más. Licen, ¿me escucha? ¿Hasta qué hora hay que responder la evaluación? 30 minutos van a dar. Yo hasta las 8:30 máximo. Ya, Licen, ¿Y gracias. luego le desplegamos para enviárselo a usted? Sí, las notas. La nota que han sacado los participantes me manda. Ah, eso el grupo ya, ¿no? Eso A hace mi el grupo. La personal. evaluación va a ser como la pasada vez, Licen, como la anterior semana. Sí, pero en otro formulario lo han preparado el grupo. Lo han preparado en formularios. Ya está en el grupo. Gracias, Licen. Ya está. Hasta las 8:30, por favor, licenciados. Eso sería. Gracias, Licen. Tenga buena noche. Gracias, que tengan buena noche. Hasta el día martes. No se olviden, voy a revisar solo diapositivas. Se cuidan. Chao, chao. Se cuidan. Adiós, Licen. Gracias. Bonita estaba la exposición de hoy.